Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a ver a los filósofos presocráticos. ¿Quiénes fueron los presocráticos? Ahí tenés que preguntar vos. ¿Eso? ¿Quiénes fueron los presocráticos? Ahora tendrías que preguntar. ¿Quiénes fueron los presocráticos? ¿Los presocráticos fueron quienes existieron antes de Sócrates? Los presocráticos son los pensadores que están que se encuentran antes de Sócrates. Bueno, ¿los filósofos presocráticos fueron los filósofos que existieron antes de Sócrates? Bueno, vamos a aclarar enseguida qué queremos decir con el término presocráticos. Vamos a ver si después lo metemos o no lo metemos, ya veremos. La expresión filósofos presocráticos hace referencia a un grupo determinado de pensadores de la antigua Grecia que vivieron entre el siglo VII y el V antes de Cristo. Su condición de filósofos los distinguiría de los llamados poetas de la antigüedad, en tanto que habrían desarrollado un pensamiento ya no mítico, sino racional, para dar cuentas de su cosmovisión, es decir, del origen del mundo y de su configuración. En cuanto a la calificación de presocráticos, se pondría de relieve la anterioridad de la existencia de estos pensadores en relación con la gran figura de Sócrates. Este es el sentido quizás más evidente por el cual se los refiere a estos pensadores como presocráticos. Además, esta expresión daría cuentas de la diferente mirada y eje de las especulaciones de los presocráticos y de Sócrates. Mientras los primeros se centraban en el mundo y en su conformación, el segundo, Sócrates, habría desplazado el interés de su reflexión filosófica en dirección al hombre. Ahora bien, ni el término filósofos ni el término presocráticos es del todo acertado para referirse a estos pensadores. En cuanto al término filósofos, a no ser que se no entienda su sentido etimológico, filósofos, filosofía, de amantes del saber, no puede entenderse este término tal como lo interpretamos en la actualidad, pues en aquellos tiempos la filosofía no se deslindaba claramente ni de la religión ni de lo que hoy llamamos ciencia. Por el contrario, otros autores de la época no considerados filósofos por esta clasificación, como los líricos arcaicos y épicos, tocaron temas estrictamente filosóficos. En cuanto al término presocráticos, también es un término problemático, pues algunos pensadores llamados presocráticos, como el caso de Diógenes o de Demócrito, son contemporáneos y no anteriores a Sócrates. De manera que la primera palabra resulta un tanto anacrónica y la segunda palabra carece de validez cronológica. Con todo, esta expresión ha pasado ya a ser convencional y no resulta tan arbitraria, pese a lo mencionado, si se tiene en cuenta que estos pensadores constituyen un grupo más o menos homogéneo dentro de la historia de la filosofía, puesto que se ocuparon de temas similares, aunque como veremos, dando cada uno soluciones muy diversas y en ocasiones contrastantes, antitéticas entre sí. Los filósofos presocráticos despiertan nuestro interés porque formularon una inédita actitud racional y reflexiva ante la explicación del mundo que todavía hoy, no obstante los numerosos siglos que nos separan de ellos, sigue siendo la actitud del hombre de nuestro tiempo, más allá, evidentemente, de lo disímil que sean sus respuestas. A diferencia de las obras de Platón y de Aristóteles, de los que en la antigüedad, probablemente por la excelencia de tales escritos, conservó un copioso legado, apenas se han conservado fragmentos de los escritos de los presocráticos. Por lo general solo se cuenta con los comentarios que precisamente aquellos autores mejor preservados por la tradición han expresado sobre sus teorías.
Frecuentemente uno se encuentra con estudiosos que afirman que los griegos lograron liberarse en un momento determinado de la especulación mítica, característica por lo demás común a todos los demás pueblos de la antigüedad, y emprendieron la tarea por primera vez en la historia de organizar y de desarrollar un pensamiento sobre bases racionales. En lo que respecta a esta afirmación, sin embargo, cabe hacer algunas precisiones. Ciertamente, el pensamiento mítico es anterior al filosófico, y es verdad que paulatinamente se produjo una transformación de uno a otro en el periodo del que aquí hablamos. No obstante, debe también advertirse que ambos terrenos se mantuvieron por caminos paralelos durante siglos, sin que hubiera una pura o simple sustitución de uno por otro. Como bien señala Alberto Bernabé en su libro Los filósofos presocráticos, libro que de manera particular sigo en este video, existen naturalmente convergencias y divergencias entre la especulación mítica y la especulación racional. En primer lugar, las dos buscan comprender e interpretar la realidad. En segundo lugar, ambas reducen la inagotable y aparentemente caótica complejidad de los acontecimientos del mundo a un esquema más o menos ordenado para dar cuenta de tales fenómenos. En tercer lugar, en una y en otra se procura trascender la limitación del aquí y ahora, como asimismo la limitación de la propia experiencia, con el fin de elaborar y describir un marco más amplio que logre vincular pasado, presente y futuro y pueda asumir la totalidad del mundo como objeto de consideración. En cuarto lugar, en las dos especulaciones se abordan los grandes temas: el origen y devenir del mundo, de los dioses y del hombre. Se trata de responder a la pregunta sobre cómo fueron y cómo son las cosas, y en especial a la interrogante de por qué las cosas son como son y no son de otro modo. Más allá, sin embargo, de las semejanzas y analogías que pueden establecerse entre estas dos formas de pensamiento, es indudable que existen diferencias notables entre ellos. Pues, en primer lugar, el mito narra una serie de acontecimientos concretos con personajes definidos y hechos que se supone que transcurrieron en un momento y en un lugar determinados, mientras que la especulación filosófica podría decirse, no sin cierto reparo, como veremos más adelante, que es más abstracta. En segundo lugar, el tiempo en el que se suceden los acontecimientos míticos, también él es un tiempo mítico, un tiempo sagrado. Se da por lo tanto en el mito una negación de la historia, pues los hechos cotidianos, lo que transcurre frecuentemente, el tiempo, digamos, profano, no es sino una repetición de aquellos acontecimientos que acontecieron in illo tempore. En la filosofía, en cambio, el tiempo en el que transcurren tales acontecimientos es el mismo que el nuestro. El tiempo, por lo tanto, no es una repetición, sino una renovación constante, permanente. De allí que el pensamiento filosófico surja al mismo tiempo y en el mismo ámbito cultural que el pensamiento histórico. En tercer lugar, el mito no intenta explicarlo todo, es abierto, no es cerrado en sí mismo. Su narración está lleno de sugerencias, de evocaciones, apela a nuestra imaginación. El vehículo normal de transmisión del mito es la poesía. A diferencia del mito, que tiende a ser expresivo, a sugerir, que da pie a una lectura multívoca, múltiple, la filosofía es más bien unívoca, procura ser precisa en sus términos, apela a la razón, a la lógica,
y sus palabras intentan solamente decir lo que dicen. Pues bien, la especulación mítica griega se conoce a partir del siglo VIII a.C., fundamentalmente por dos grandes poetas, Homero y sus obras La Ilíada y la Odisea, y por Hesíodo y sus obras El trabajo y los días y La Teogonía. La tradición mítica, sin embargo, es mucho anterior. Se sabe en efecto que ya en la Mesopotamia y otros países del Oriente Próximo se narraron mitos de mayor antigüedad que influyeron posteriormente sobre los autores griegos. En el siglo VI a.C., sin embargo, se vislumbran ya las primeras manifestaciones de un pensamiento que paulatinamente va tomando distancia de las descripciones mitológicas e investiga de forma desacralizada el origen y naturaleza del mundo. La fe religiosa de este modo va siendo progresivamente sustituida o desplazada por una fe científica. Las condiciones que posibilitaron este fenómeno son múltiples y sumamente complejas. Podemos aquí mencionar algunas de las más evidentes, de las más decisivas. En primer lugar, la religión griega, a diferencia de otras culturas de la antigüedad, carecía tanto de dogmas como así también de una casta sacerdotal que procurara cuidar y mantener la ortodoxia. De allí que no hubiera en principio demasiados obstáculos ni prejuicios en aceptar cualquier novedad que se presentara en el campo del pensamiento. En segundo lugar, entre los siglos VII y VIII a.C. se dio un enorme movimiento migratorio en las colonias griegas de Asia Menor y del sur de Italia, lo que trajo como consecuencia, con la fundación de estos nuevos asentamientos, trajo como consecuencia el desarraigo de las tradiciones locales. En tercer lugar, estas migraciones de las que hablamos permitieron además el contacto y conocimiento de otras culturas e ideas que influyeron en el desarrollo del pensamiento griego. Ahora bien, no hay que creer que estos primeros grandes filósofos de Grecia, que con ellos se sustituyó por de un golpe la confianza en las viejas respuestas míticas por una forma racional de abordar la comprensión del mundo, pues como es sabido, las ideas filosóficas eran compartidos por grupos reducidos, pequeños, de intelectuales, mientras que la mayoría de la población de Grecia, coexistiendo precisamente con aquellos, profesaban un pensamiento todavía mítico. Quizá sea este el motivo principal o uno de los motivos principales por el cual los filósofos, los presocráticos, no abordaron aquellos temas que tenían más cumplida respuesta en los mitos y en la especulación poética, en la lírica, como por ejemplo la naturaleza de la divinidad, la relación entre mortalidad e inmortalidad, el sufrimiento, la muerte, la ética, es decir, la relación entre cultura y naturaleza. Su interés principal, el interés principal de los presocráticos, en cambio, fue el mundo físico. Hay que subrayar, no obstante, que perviven en estas primeras manifestaciones de la filosofía griega las formas e incluso los contenidos del mito, como vamos a tener oportunidad de ver en los próximos videos. Bueno, para ir finalizando me gustaría ir haciendo algunas aclaraciones que en los próximos videos se irán dilucidando, fundamentando, teniendo mayor claridad. Hemos señalado las semejanzas y desemejanzas, las concordancias y contrastes, proximidades, distancias, entre la especulación filosófica y la especulación mítica. Ahora bien, de ningún modo, creo yo, debería entenderse mito y logos como dos compartimentos estancos. Por el contrario, su diferenciación es a veces tan indiscernible que se hace
inviable toda distinción entre ellos. En efecto, y creo que es mi lectura al respecto, ambos estadios son de alguna manera inseparables. ¿Por qué la filosofía ha de atender solamente a lo abstracto? Además, ¿qué impide que el mito sea una explicación concreta y gráfica del reflexionar o pensar filosofante? ¿Por qué debe asumirse que el pensamiento filosófico es un pensamiento puramente lógico, con una certidumbre tal que se contraponga a la fantasía y al carácter plástico propio del mito? ¿No es acaso la realidad toda racional e lógica a un tiempo? ¿No es acaso el hombre conocimiento e ignorancia, imaginación y razón, certeza y duda, oscuridad y luz? ¿Por qué el pensamiento filosófico debe estar privado de metáforas, de analogías, de ejemplos, de imágenes, en favor de ese supuesto rigor científico? ¿Qué o quién circunscribe o constriñe el pensar en su pensar? ¿Por qué la filosofía debe dejar de lado la concreción de las figuras y de la narrativa? ¿Por qué no se puede concebir el pensar filosófico como un pensar mítico y poetizante? No obstante, entonces, estas preguntas y la conveniencia o provecho que en numerosos aspectos puede dar esta demarcación entre filosofía y mito para entender sus características o notas más propias, es, creo yo, fundamental advertir que en determinados momentos su disociación carece de valor y su división se vuelve algo vacío, problemático, porque mito y logos coexisten, se compenetran, se interrelacionan. Por eso hay que ver en el nexo esencial entre especulación mítica y especulación racional lo que es precisamente el nexo, la especulación. Desde allí, y solo desde allí, a la luz de la tensión entre lo mítico tradicional y una nueva forma de especulación más positiva y racional, que es la que surge precisamente por entonces en la antigua Grecia, cabe entender a los llamados filósofos presocráticos. Bien, hasta aquí entonces esta primera introducción general al pensamiento de los filósofos presocráticos, y ya en el próximo video nos adentraremos directamente en el pensamiento de quien es considerado el primero de los grandes filósofos de la antigüedad, Tales de Mileto. Nos vemos en la próxima.